¿Cómo estamos, hermanos? Es una noche fría y a veces el frío es un instrumento de Satanás para no hacer venir a su pueblo a orar, ¿verdad? ¿Cuántos estamos alegres de que el Señor nos ha hecho fuertes para venir a orar este día? Debemos estar agradecidos, hermanos, por el Señor, porque estas son las cosas que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer. O sea, si somos sinceros, hace un momento mientras veníamos acá, había algo en nuestro corazón, nuestro deseo de decir, vamos a taparnos con la cobija, vamos a ver una película. Pero las cosas que Dios siembra en nuestros corazones hacen que lo que para el hombre es imposible, para Dios sea todo posible. Entonces seamos agradecidos, hermanos, porque nos permite Dios estar aquí. Pudiendo hacer otra cosa, el Señor quiso que hoy estuviéramos aquí y que podamos, además de reunirnos para adorar al Señor, podamos también estar listos para escuchar su palabra, y una vez escuchando su palabra podamos levantar nuestras oraciones, nuestros ruegos y súplicas a nuestro Señor. Y quisiera que pudiéramos ir a un texto que yo creo que todo el mundo conoce, que es muy quizás, creo yo, últimamente muy usado entre la iglesia reformada cuando ora. Y está, el texto que a mí me gusta más está en Lucas capítulo 22, versículo 41 y 42. Pero hay paralelos, ese mismo texto o esa misma situación está también en Mateo capítulo 26, versículo 39, y en Marcos capítulo 14, versículo 36. Dice la palabra del Señor: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué dice? ¿Podemos decirlo fuerte, hermanos? Oró. Puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué? Ustedes ya se lo saben, ¿no? ¿Cómo dice? Sino la tuya. ¿Cuántos decimos amén? En el caso de Mateo, capítulo 26, versículo 39, y me salto luego al 42, dice lo siguiente. Es el mismo escenario, Jesús diciendo, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y más adelante en el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Marcos capítulo 14, versículo 36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuántos decimos amén? ¿Seguros, hermanos? Amén. Miren, hermanos, evidentemente este es un momento muy particular, muy especial. Es un momento en el que los evangelios muestran un momento de mucha intimidad, un momento de mucha humanidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Allí se manifiesta que aquel Dios que se hizo hombre, estaba sufriendo como hombre. En ese momento es lo que nosotros vemos como la manifestación de un Dios que ha adquirido los atributos de la humanidad y con ello ha traído a su ser el sentimiento, el sufrimiento y la necesidad de no pasar por ese momento de dificultad. Estamos viendo a Jesús como nuestro Dios, pero en ese momento estamos viendo también a Jesús como un hombre. Y esto es impresionante porque tenemos que entender algo. Al Dios al que nosotros oramos es uno que conoce nuestra condición y se compadece de nosotros. El problema por lo que a veces no vamos en oraciones es porque se nos olvida que ese Dios, como nos enseñaba Paul el domingo pasado, es tan trascendente que no podemos alcanzarlo y nunca habrá forma de alcanzarlo. Pero en Cristo Jesús podemos ver que ese Dios trascendente se ha hecho cercano a nosotros por medio de su persona.
Entonces es un Dios cercano, hermanos. Un Dios que se compadece, que sabe de lo que estamos sufriendo, que sabe lo difícil que es llevar nuestras cargas delante de Dios sin que el corazón y el orgullo intervengan. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo orando al Padre y vean cómo en cada uno de estos textos podemos notar la personalidad y la relación que se tiene con el Padre, porque Jesús en él dice Padre mío o dice Abba Padre, pero el chiste es que es nuestro Padre. A quien a que oramos es nuestro Padre. Y debemos tener esa necesidad y ese conocimiento y esa certeza y esa seguridad que a quien vamos es a nuestro Padre. Tal como lo hacen nuestros hijos con nosotros y se acercan con toda la seguridad y se acercan con nosotros pidiendo cualquier cosa porque saben que a quien le están pidiendo es un Padre que les ama, un Padre que les escucha, un Padre que siempre dirá, sí hijo, o no, pero aquí estoy. Ahora, es esto lo que está pasando ahí. Mi pregunta es, porque es evidente que Jesús está orando, y estamos en una reunión de oración. Entonces la idea es que podamos entender un poco más acerca de la oración. Pero hay aquí un punto muy importante que no debemos dejar a un lado en el tiempo de nuestra oración. Sobre todo cuando venimos como pueblo a buscar a Dios en oración. ¿Sí? Pregunta, ¿Jesús está orando allí, pero está moldeando nuestra oración? ¿Ustedes qué creen? En ese momento Jesús desea moldear el tipo de oración que nosotros debemos hacer. Jesús en el Getsemaní, yo creo, moldea más que una oración, está tratando de moldear la relación con Dios. ¿Sí? La frase que más conocemos de este tiempo de oración, ¿cuál es? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, ¿pero qué? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la frase más conocida. ¿Y a poco no la usamos mucho? ¿A poco no últimamente en este lado de la iglesia reformada usamos mucho esa frase? O la idea de esa frase. ¿Sí? Padre, si es posible, mira, tú sáname, y si tú quieres, Señor, compone este problema, resuelve esta situación. Señor, si es posible que yo no pueda sufrir las consecuencias de mis errores. Señor, si es posible que yo pueda cambiar en esta forma. Señor, si es posible. Y al final, ¿qué decimos? Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Amén. Bien bíblicos, ¿verdad? Jesús, hermanos, está tratando de enseñarnos que el poder de la oración viene cuando concluimos nuestro tiempo de oración. Sí, Señor, te pido esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Saben qué, hermanos? Esa no es una oración bíblica. Pero ¿cómo? Si la Escritura claramente me dice que cuando ores, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra, así como se le hace en el cielo. Entonces, no es correcto, no es lo mismo, hermanos. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué razón Jesús está diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa? Cuando habla de esta copa está refiriendo a la copa de la ira de Dios. Jesús sabía que a lo que se iba a enfrentar al día siguiente era no solamente al escarnio del hombre, no solamente a la persecución de personas pecadoras, no solamente era el tema de cargar sobre él en la cruz el pecado de todos los hombres, de toda la humanidad, sino que en esa cruz iba a experimentar lo que nadie de nosotros hemos experimentado en ningún momento de nuestra vida: la separación, el ser apartados de Dios. Cuando vemos a Jesús diciendo allí, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es algo que tú y yo nunca vamos a poder decir, pero Él lo experimentó. Entonces cuando Él dice, pase de mí esta copa, evidentemente Él no desea esto, ¿verdad? Y entonces Él dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué utiliza esta frase? ¿Sí? ¿Por qué Él quiere decir esto, hermanos? Pues porque Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Si Él no hubiera sabido que iba a la cruz, si Él no sabía que lo que venía adelante iba a ser sufrimiento, si Él no sabía que adelante tenía una carga muy grande, si Él no sabía lo que iba a suceder en ese momento mientras Él decía, Padre,
¿Por qué me has abandonado? No hubiera estado orando por esto, hubiera estado orando, Señor, hazme saber qué es lo que va a pasar mañana. Pero Jesús no estaba orando por eso. Entonces la razón por la que Jesús dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, es porque conocía cuál era la voluntad del Padre. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Jesús no está diciendo, terminen sus oraciones con esta frase para que tenga poder. No, Jesús lo está diciendo porque Él sí conocía lo que iba a suceder. Cuando nosotros venimos en oración solamente hay dos opciones, hermano. O oramos por lo que no sabemos que va a pasar, o oramos por lo que sí sabemos que tiene que pasar. Un ejemplo, hermanos. Señor, me han ofrecido un trabajo y este trabajo implica que yo no venga, no tenga suficiente tiempo para servirte, etcétera. Así que yo vengo delante de ti, Señor, y estoy orando, ¿sí? O Señor, mira que estoy buscando un trabajo y necesito un trabajo, yo tengo que trabajar, Señor, ya metí mis papeles en un lado y en el otro, ¿sí? Pero yo no sé cuál es tu voluntad, yo no sé si me vas a dar ese trabajo, sí o no. ¿Está claro? Eso yo no lo sé. Y entonces, ¿por qué oro? Oro porque el Señor me dé un trabajo. Pero yo sé cuál trabajo me va a dar, a dónde me van a contratar, cuándo me van a contratar y cuánto me van a pagar. Yo no lo sé. ¿Sí? La otra forma es que tú sí sepas lo que tienes que hacer. Señor, tú me has dicho que todos los domingos venga a tu iglesia y me está costando trabajo venir a la iglesia. Señor, a ti te agrada que yo ore con la iglesia y la verdad me cuesta mucho trabajo venir los miércoles. ¿Qué oramos? Señor, ayúdame a hacer y cumplir tu voluntad. Porque eso sí lo sabes, ¿no? Sí sabes qué es lo que tiene que suceder. Tú sí sabes cuál es tu compromiso con la iglesia. Tú sabes cuál es tu compromiso con tu familia. Tú sí sabes lo que tienes que hacer de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Esa frase resulta de saber, conocer cuál es la voluntad del Padre y solo manifiesta el deseo de Jesús de hacer su voluntad a pesar de no querer beber esa copa. Eso es todo. La razón por la que Jesús dice esa frase tan importante es porque al final Él dice, yo sé qué es lo que viene. Y sinceramente, Padre, yo no lo deseo. Pero yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la oración que está haciendo Jesús? Así que mi oración no va a ser más poderosa si yo termino diciendo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Esa no es una oración bíblica, hermanos. Jesús sabía bien qué es lo que tenía que hacer, hermanos. Miren, Juan 18:11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Se dan cuenta? Jesús sabía que venía. Juan capítulo 4, versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Si yo puedo parafrasear lo que Jesús estaba diciendo allí es, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad, sino que yo quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer la tuya. Así que lo que Jesús está mostrando aquí no es cómo debes de orar. Está hablando del carácter de aquel que va a orar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Jesús no solo está moldeando el tipo de oración que debemos hacer, Él está moldeando el carácter de aquel que va en oración, de aquel hombre que busca a Dios en oración. El carácter de un hombre de oración es aquel que busca, conoce y se somete a la voluntad de Dios que ya conoce. No es bíblico decir, Señor, te pido, pero que se haga tu voluntad. Si tú eres un hombre que no se complace en hacer la voluntad de Dios, ¿cuál voluntad, hermano? La que ya conoces. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Para ponerte un ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, 15, 18 dice, miren que ninguno pague otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros
y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Eso es un ejemplo nada más. Pero si yo voy a toda la Escritura, voy a encontrar cuál es la voluntad de Dios para conmigo, ¿no? Solo tomando algunas ideas. Él dice que nosotros deberíamos estar haciendo siempre el bien unos con otros y para con todos. ¿Sabes que esa es la voluntad de Dios, ¿no? Sería absurdo que tú fueras en oración y dices, Señor, dime qué debo de hacer con mi enemigo. ¿No lo dice la palabra? Esa no es mi oración correcta, hermano. Mi oración correcta es, Señor, ayúdame porque no puedo perdonar a mi enemigo. Ayúdame porque no he sabido cómo lidiar con el que me ofende. Porque de lo demás yo ya sé que tú me dices que lo perdone y que lo ame y que siga otra milla con el que me persigue. ¿Sí me siguen, hermano? Él dice allí también, ¿sí? que hagamos siempre lo bueno, que estemos siempre gozosos, que estemos siempre alegres. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo siempre estemos alegres. No vas a orar, Señor, dime si debo de estar alegre el día de hoy. No, eso ya lo sabes. Si no sabes, si no puedes estar alegre más bien, ¿qué le pides al Señor? Ayúdame, Señor, porque yo sé que es tu voluntad. Eso te agrada, Señor, que yo sea un hombre gozoso, que siempre esté alegre. Señor, ¿será que hoy deba orar? Ya estás orando, ¿no? Pero es la voluntad de Dios. Ahí dice, oren sin cesar. Debería de agradecerte hoy, Señor. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y esto solamente es un ejemplo, hermano. Si yo leo toda la Escritura, me voy a encontrar una y otra vez el Señor diciéndome, esto es lo que yo quiero que hagas, esto es lo que debe de pasar, esto debes de hacer con tus hijos, esto debes de hacer con tu esposa, esto debes de hacer en la iglesia. Una y otra vez el Señor te dice claramente qué es lo que debemos hacer. Y si no lo podemos hacer porque está luchando nuestra carne y nuestro espíritu, están luchando por lograr hacer esto, entonces mi oración debe ser, Señor, ayúdame a cumplir esto, porque yo lo que quiero es, ¿qué? Hacer tu voluntad. Entonces lo que Jesús está moldeando aquí no es cómo debo de hacer mi oración y cómo debo concluir mi oración. Él lo que está diciendo es que el carácter del hombre que va en oración es uno en el que se agrada en hacer la voluntad de Dios, la que ya conoce. Eso es lo que está mostrando. Jesús dice, yo no bajé, yo no vine, sino para hacer lo que a mi Padre le agrada. ¿Qué oración podría no responder el Padre que está en los cielos si a ti todo lo que te complace es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Me están siguiendo, hermano? Así que lo que Jesús está poniendo allí en el escenario es, miren que lo más importante es el deseo de hacer la voluntad de Dios. O sea, tú no puedes decir, Señor, que se haga tu voluntad. No. Hazla. Y aquellas cosas en las que no sabes qué es lo que el Padre desea, óralo. Señor, yo no sé qué debo de hacer con esto. Pero venir los domingos a la iglesia sí lo sabes, ¿no? Eso no lo vas a poner en oración, eso lo haces. Entonces la frase de Jesús no está diciendo, híjole, señores, Padre, yo no quiero hacer esto, pero al final, mira, que se haga tu voluntad. Pregunta, ¿no se iba a hacer su voluntad? La iba a hacer. Si nosotros terminamos nuestra oración de decir, Señor, yo deseo que mi hermano o mi hermana se sane, pero que se haga tu voluntad, mis hermanos, ¿no se iba a hacer su voluntad de todas maneras? Entonces estamos orando mal. O sea, nuestra responsabilidad es ir delante de Dios con fe y pedir, no dudando, dice la Escritura. No dudemos y ya no usemos esa frase de decir, Señor, se haga su voluntad, porque no la sabemos. Lo único que sí sabemos es lo que está revelado en la Escritura. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Porque a veces venimos en oración y decimos, Señor, y nos pedimos, hermanos, pedimos por la sanidad de alguien. Pedimos porque Dios haga lo que en nuestra mente no es posible, pero para Dios nada es imposible. ¿Y cómo oramos al Señor? Señor, ayúdame con esto. Y terminamos diciendo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Pero si no la conoces. Jesús dijo esto porque sí conocía la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando, no? ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que deberíamos ir en oración con fe, no dudando, dice la Escritura. Dice Santiago 1, 6, 8. Pero pida con fe, con confianza, con seguridad, no dudando nada, porque el que duda es semejante
a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se dan cuenta? No es bíblico que digamos, Señor, pero que se haga tu voluntad. No, porque no la conoces. Lo único que puedes poner delante de Dios en oración es decir, mi deseo, Señor, mi deseo genuino, mi deseo de mi corazón es que mi hermano se salve, es que mi hermana sane, es que se resuelva este problema. Porque tú no sabes qué va a pasar con eso, ¿ah? Entonces vas en oración y dice, pide con fe. Dice no dudando, ese pedir con fe debe ofrecerse oración con confianza, con esa confianza esperanzada en que hay un Dios soberano que hace lo que se le place, que hace todo lo posible, es un Dios poderoso. Hermanos, a veces oramos como si ese Dios al que oramos no es poderoso, pero sí lo es. Y entonces, como para dar una fachada de que somos más bíblicos, decimos, pero que se haga tu voluntad, Señor. Sí, se va a hacer su voluntad, hermano, pero pide con fe. A veces esa frase más bien refleja es esto de nuestra duda hacia Dios. Y la palabra dice que no debemos dudar en nada. La duda tiene que ver con ese pensamiento, ese pensamiento dividido dentro de nosotros. No estoy hablando de indecisiones, sino ese pensamiento dividido en el que digo, para ser bíblico yo tengo que decir, Señor, hágase tu voluntad. Pero en realidad en mi corazón yo lo que quiero, Señor, es sánalo, sálvalo, ayúdame, ¿sí o no? Entonces no hagamos eso, porque eso es dudar. Y dice que entonces hace el ejemplo, dice que parecemos como ondas de mar. ¿Qué es lo que hacen las ondas del mar? Pues eso, constantemente van y vienen de un lado al otro y nunca estarán tranquilas, el mar nunca estará quieto, hermano. ¿Sí? Entonces ese es el problema con el hombre que es inconstante, con el hombre de doble ánimo, con el hombre que tiene ese pensamiento de duda de que ¿será que Dios tiene el poder para hacerlo? ¿Será que al Dios al que estoy orando, gracias, es un Dios que me va a responder, es un Dios que me va a salvar, es un Dios que me va a sanar? En ese estoy orando yo. ¿Se dan cuenta? Ese pensamiento de duda está en nuestras oraciones y no debe de ser así, hermano. Nosotros no debemos dudar de que a quien le estamos pidiendo es nuestro Padre. ¿Entienden eso, hermano? No deberíamos dudar, hermanos. Sí, no sé qué es lo que quiere hacer Dios. No sé qué va a pasar, no lo sé. Pero pide con fe, dice la Escritura. No dudando, no dudando. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Saben por qué podemos pedir? O ¿sabes por qué cuando pedimos en su nombre podemos estar seguros de que Él responde? Porque el Señor hizo la voluntad del Padre. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Podemos pedir en el nombre de Jesús porque Jesús hizo todo lo que le agradaba al Padre. Y por eso es que podemos decir, como dice estos textos. Juan 16, 23 dice, en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, ¿qué? Se los dará. Nadie va a decir amén. ¿Sí? Juan 15, 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieran el Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. ¿Se dan cuenta? Hermano, primer punto. El problema de la oración de la iglesia hoy en día es que el hombre que viene a orar al Padre viene con la fachada de un hombre bíblico,
pero que no tiene el carácter de un hombre que le agrada y se complace en hacer la voluntad del Padre. Ese es el problema y es lo que Jesús está mostrando en el Getsemaní. Si algo deberíamos de ver allí, el ejemplo que Él nos está poniendo es el carácter de un hombre que desea a toda costa hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué podría negarle el Padre al Hijo? La única razón por la que le niega esto, y sabiéndolo Jesús, por eso Él dice que Él no quería sufrir esta copa. Pero Él ya sabía que eso no iba a ser posible, que eso era parte de la voluntad de Dios, que Él fuera a la cruz. Por eso Él dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, pero yo no quiero ser mi voluntad, yo quiero ser la tuya, Padre. Eso es lo que está diciendo. Pregunta, ¿soy un hombre, soy una mujer que busca hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Porque miren lo que dice esto. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Lo repito. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. La pregunta es, ¿cuántos estamos haciendo la voluntad? ¿Cuánto estamos haciendo su voluntad? ¿A qué le estamos poniendo un pretexto? ¿A qué le estamos poniendo una justificación para no hacer la voluntad? ¿Sí? Y cuando el Padre te revele, mira, es que como le reveló a Pablo, 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón en la carne, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, ¿sí? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pregunta, ¿Pablo siguió orando después de 3 veces? Por esa, no, hermanos, ya lo que oraba Pablo es, Señor, ayúdame entonces a sobrevivir a esto, ¿no? Ya no le estoy pidiendo que me lo quite, porque ya sabía que la voluntad del Padre es que se glorificara en su debilidad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no vamos a ser más bíblicos si un día terminamos nuestra oración, Señor, pero que se haga tu voluntad. No, hermano, pide con fe, no dudando. No dudando, hermano. Cree que aquel que está allá, ese es tu Padre. Y si a ti te agrada hacer la voluntad del Padre, pídele. Porque Él dice en la Escritura que Él nos oye. Amén. Entonces con eso en mente, hermanos, vamos a orar con fe, no dudando. Pidamos al Señor, sea que hay algo que tú sabes que el Señor quiere que tú hagas. Lo tienes muy claro porque la palabra de Dios lo dice. Y tú dices, es que no lo he logrado, no he tenido la fortaleza, no he tenido el valor, no he tenido la suficiente madurez, lo que tú quieras. Pídesela a Dios. Dice que si nos hace falta sabiduría, la podemos pedir, Él no nos la va a negar. Esa es la única cosa que si la pedimos a Dios, miren, dice la Escritura que eso nunca nos lo va a negar. Sabiduría. Pero si hay algo más que tú no sabes y tú dices, Señor, mira que tengo que, no sé qué hacer con esto, no lo veo claramente en tu palabra, y no sé qué es lo que desea tu voluntad, no sé qué te agrade a ti que yo haga, pero dime, ¿sí? Dame convencimiento, eso óralo. Yo quiero ser sano, yo quiero ser salvo, yo quiero que mi familia sea salva, yo quiero esto, pídelo con fe, no dudes, hermano. ¿Sí? Si tú eres una persona que tiene un problema, si está luchando ahora con la voluntad del Padre, en hacer la voluntad del Padre ahora, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a frustrar en entender la voluntad en tu oración. ¿Sí? Porque vas a decir, Dios no me responde, Dios no me ha dicho nada. Estarás frustrándote porque estás luchando con la voluntad de Dios al no responder tu oración. Pero eso empezó desde que tú estás luchando en hacer la voluntad de Dios, todos los días. Entonces, hermanos, tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que Cristo fue a la cruz por nosotros y que si hoy podemos pedir en su nombre, dice la Escritura claramente, que si lo pedimos en su nombre, ¿qué dice? Él lo hará. Amén. Entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar por esto, hermanos. Vamos a orar porque el Señor nos dé la fe. Dice en la Escritura que sus discípulos decían, alguien le dijo, tengo fe, pero aumenta mi fe. ¿Sí? Entonces roguemos al Señor en esta noche, oremos al Señor y pidamos sabiduría y pidamos al Señor que nos ayude a confiar en Él,
a no ser de doble ánimo, a no dudar, a pedir con fe, hermanos. Amén. Y después vamos a separarnos y vamos a orar por estas cosas que tenemos particularmente cada uno de nosotros, aquellas necesidades particulares, y oremos con fe. Amén. Bueno, pues vamos a orar.